Buenas tardes, sean bienvenidos todos ustedes, tengan un Shabbat Shalom. Estamos transmitiendo en vivo desde la ciudad de Cuautla, Morelos, México. Bueno, hoy nos corresponde hacer el comentario de la parashá número 48, Shoftim, jueces en español. Y bueno, estamos iniciando el nuevo año, un nuevo mes hebreo. Una otra oportunidad que tenemos es el mes de preparación para ya iniciar las fiestas de otoño, las fiestas de este fin de año, se podría decir. Y bueno, estamos a 2 de Elul, 5783, a 19 de agosto en el año 2023 de este calendario secular. Bueno, la porción que corresponde de la Torá de esta parashá es del capítulo 16, 18 a 21, 9. Bueno, hoy vamos a ver algo muy importante, muy interesante dentro de esta parashá. Bueno, en México hay tres poderes: el poder legislativo, poder ejecutivo y el poder judicial. Bueno, estos tres poderes, el primero expide las leyes que regulan la estructura y el funcionamiento de la república, de esta república mexicana, obviamente. El ejecutivo es el presidente. Bueno, se lleva a elecciones y se elige por elección. Bueno, él es un administrador de las secretarías del Estado, o sea, del país, y departamentos administrativos. Y bueno, y el número 3, que es el judicial, es el encargado de vigilar que se cumpla o se haga cumplir la ley que está establecida en la Constitución. Entonces son los tres poderes que se llevan a cabo dentro del país. Normalmente, hablando básicamente, hay tres tipos de gobiernos en el mundo, que son los monárquicos, los aristócratas y los demócratas. De alguna manera el nuestro entra dentro de los demócratas. Bueno, la monarquía obviamente tiene que ver con un rey o algo similar, que es el que gobierna o gobierna una sola persona y todo su gobierno se basa en lo que él diga. Y bueno, los aristócratas, bueno, los que es un pequeño grupo de personas y son los que mueven los hilos de ese país. Y bueno, el democrático, que es similar al que tenemos. Bueno, el Eterno desde el inicio estableció un tipo de gobierno, que bueno, la mayoría de los gobiernos la idea la sacaron de la Biblia, de la Escritura. Pero Elohim establece un tipo de liderazgo de gobierno para Israel que tenga un reinado, un sacerdocio, y obviamente tiene que tener la Torah, que al fin de cuentas es la Escritura. Es la Escritura, que es la Constitución. Bueno, los reyes tenían el poder secular y gubernamental. Los sacerdotes tenían el liderazgo religioso y regulaban asuntos del templo y sus rituales, y regulaban lo concerniente a la pureza y a la santidad. Y el 3 eran los profetas, más bien los profetas fueron enviados para criticar lo malo o la desviación de ellos, la corrupción del poder, y para que volvieran a los principios de la Torah, o sea, las instrucciones del Eterno. Entonces, estas tres formas de gobierno, de alguna manera, o más bien esos tres principios que estaban dentro del gobierno para regir a Israel, el Eterno les habla y les dice cómo tenía que ser, para que ellos pudieran vivir en Shalom, para que pudieran vivir en paz, para que tuvieran tranquilidad, tuvieran prosperidad y justicia. Vamos
a la escritura. Vamos a donde inicia la parashá del día de hoy, de Barim 16, 18 al 20. Dieciséis, 18 dice: nombrarás para ti jueces y oficiales en todas las ciudades que Adonai tu Elohim te da según tus tribus, y ellos juzgarán al pueblo con justo juicio. Fíjense cómo dice, con justo juicio. No torcerás la justicia, no harás acepción de personas, ni tomarás soborno, porque el soborno ciega los ojos del sabio y pervierte las palabras del justo. La justicia y solo la justicia buscarás para que vivas y poseas la tierra que Adonai tu Elohim te da. Sí, ya después habla de la idolatría, porque, bueno, habla mucho de la idolatría Moshe en este libro y les previene. Incluso el 22 se lo pueden dar a los católicos que tienen muchas imágenes. Bueno, fíjense cómo dice la justicia seguirás. La justicia. Bueno, nuestra versión dice la justicia y solo la justicia buscarás en el versículo 20 de lo que acabamos de leer. La justicia. Debemos de ser justos. Bueno, aquí detrás de esta palabra justicia viene la palabra tzedek. La palabra tzedek significa prosperidad, equidad, justicia, justamente, justo, recto. ¿Sí le suena la palabra tzedek? Bueno, han escuchado la palabra sadik, ¿sale? Bueno, la palabra sadik y tzedek vienen de la palabra tzadak. Y tzadak significa hacer justicia, justo, justificar, purificar. Hacer justicia. Entonces, el Eterno dice, bueno, los reyes se van a tener el poder o el liderazgo secular y gubernamental. Los sacerdotes tienen que ver con lo religioso y los profetas son los que de alguna manera se van a fijar en que si tú te desvías te voy a regresar. Pero dentro de este gobierno les voy a poner también jueces para que juzguen los casos. En este caso, por ejemplo, aquí en México está el poder judicial precisamente. De ahí viene la palabra juez. El poder judicial. Para que pueda llevar a cabo las leyes y se pueda hacer justicia dentro del pueblo. Incluso ahí dice, no vayas a pervertir la justicia, no vayas a tomar soborno, no te vayas a corromper para que puedan habitar correctamente y puedan estar en shalom. Entonces el Eterno pone esto precisamente para que haya un control. ¿Se acuerdan cuando Yitro llegó con Moshe? ¿Qué es lo que le dice? Haz o pon gente para 1000, para 100, para 50. Y ya le empieza a decir, ¿para cuántos? Haz grupos, porque tú vas a desfallecer. Entonces siempre debe de haber una ayuda para poderse apoyar. Pero también le dice que Yitro le aconseja, y cuando le aconseja sabiamente, porque ya era un hombre que ya se había arrepentido, a pesar de que era un sacerdote madianita, él ya tenía la sabiduría de parte de Dios y le dice, ¿sabes qué? Pero que sean gente preparada, gente que sea temerosa de Elohim. Y aquí precisamente lo que está diciendo el Eterno, que era lo que tenían que hacer. Ser jueces y oficiales que fueran gente justa, que no admitieran soborno. ¿Qué es lo que pasa ahorita en la actualidad? Los policías, o sea, en este caso los oficiales y los jueces reciben sobornos. Bueno, no todos, algunos. Algunos son justos y me ha tocado. No es cierto, no me ha tocado. Bueno, me ha tocado porque en el sentido
no crean que yo lo hice, sino que yo iba acompañado de una persona, iba manejando, yo no llevaba mi cinturón de seguridad y la persona que me iba acompañando trató de sobornar al policía. Aquí en México se le dice darle para el refresco y así le dijo, échenos la manita y no sé qué. No fui yo. Por eso les digo que sí hay personas que tratan de hacer las cosas bien. No todos se prestan a esto y el oficial claramente le dijo que no. Y a mí me pareció excelente porque yo iba a intervenir y no lo iba a permitir. Obviamente, cuando uno tiene ya el temor del eterno, precisamente eso es lo que intenta, buscar y practicar la justicia. Entonces yo al oficial le dije, no, aquí está, le di mi licencia, la tarjeta de circulación, o sea, el papel del carro, y se portó amable el oficial, el policía, y me dice, si va a pagar durante tantos días o en los primeros tales días, usted tiene un 50% de descuento en su infracción, y afortunadamente fui, la pagué antes de ese tiempo, y bueno, por haber cometido un error administrativo o de tránsito, afortunadamente pude salir rápido y no hubo consecuencias. Y muchos dicen, ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia, y es un error, porque si yo quebranto una ley aquí y en China, yo voy a tener una consecuencia de esa ley. Entonces, ¿cómo es posible que el cristiano actualmente crea que ya no estamos bajo la ley y sobre todo bajo la ley de Dios? Y eso se va a prestar precisamente para que no haya justicia dentro del pueblo de Dios. ¿Cuántas iglesias que yo he caminado desde... Tenía 10 años y estuve más de 30 años en la iglesia cristiana evangélica y vi de todo, vi corrupción, vi tranzas, vi de todo, no estoy hablando de todos, vuelvo a lo mismo, no estoy hablando de todos. Hay mucha gente que es muy sincera y sin conocer de raíces hebreas, es muy honesta, ama a Dios, sirve a Dios. Y tal vez muchos hasta se van a ofender porque muchos dicen, no, nada más las raíces hebreas o los mesiánicos y descalifican totalmente el cristianismo y no es así. Hay mucha gente que se ha santificado delante del Eterno a través bueno, más bien, no a través, más bien, pues a través de su enseñanza de alguna manera cristocéntrica, si así queremos decirla, o cristiana evangélica. Pero de alguna manera esas personas van a estar delante de la presencia del Eterno. Entonces, una persona sádic, una persona que hace justicia, tiene que practicarla, tiene que practicar, tiene que hacer justicia todo el tiempo. Esto es en cuanto a ser justo, a practicar la justicia. Y se debe de practicar en todos los ámbitos, ya sea los reyes, ya sea el gobernante superior, ya sea en lo religioso con los sacerdotes, o los mismos profetas que de alguna manera tenían que también ser unas personas intachables en su forma de ser. Y van a decir, bueno, es que todos los profetas estaban bien porque hablaban directamente el Eterno con ellos. No, no es así. ¿Se acuerdan de Bilam? Era un hombre avaro, era un hombre codicioso, era un hombre ambicioso. Y a pesar de que escuchaba a Dios y era un profeta, fue un hombre que no practicaba la justicia. Entonces hay que tener cuidado en eso. El Eterno, ¿cuántos saben que el Eterno todo lo sabe? Es omnipresente, omnisciente, es el Dios de paz, el Dios de la sanidad. Él es el Todopoderoso. ¿Cuántos lo sabemos? Todos lo sabemos. Él sabía también que en cierto momento ellos iban a pedir un rey. Y por eso más adelante, en el capítulo 17, 14, vamos ahí, piden rey. Capítulo 17, 14 de Devarim, estamos en la parashá número 48. Dice, cuando entres en la tierra que Adonai tu Elohim te da, y la poseas y habites en ella, y digas, pondré un rey sobre mí, como todas las naciones que me rodean. ¿Ya se dan cuenta?
Ahí piden rey. ¿Él sabía que iban a pedirle rey? Claro. Y llegó ese momento en primera carta, en primer libro de Samuel, capítulo 8, 5 al 9. Pide el rey, le piden rey a Samuel, que era juez en ese momento. ¿Y qué es lo que sucede? Que le dice el Eterno, no te preocupes, no te sientas mal, porque no te han desechado a ti, me han desechado a mí como rey, no quieren que yo sea su rey. Óyelos, ponles rey. ¿Salieron bien las cosas? No, el primer rey, ¿qué fue? Un desobediente y no hizo las cosas correctamente. ¿Por qué? Porque también el pueblo no quiere escuchar al Eterno. Prefiere hacer, y muchas personas preferimos hacer las cosas como las hacen en el mundo. Hace unos años, hace bastantes años, más de 10 años tal vez, estaba de moda el breakdance. Y una ocasión, hablando con una persona, esa persona dijo, vamos a tener breakdance. La publicidad de su campaña era, de alguna manera, iba a haber rock, iban a haber cosas que de alguna manera se practican en el mundo. El ángel que tenían en la portada de su publicidad era un ángel como metálico que más que ángel de Dios parecía ángel de tinieblas, se veía feo, como hasta satánico se podría decir. Y ahí iban a tener el breakdance y la joven esta dijo, bueno, es que es para atraer a los jóvenes. O sea, quieren ayudarle al Eterno a ganar a la gente, supuestamente. Pero les hablas de raíces hebreas donde te exige o te pide más santidad del Eterno y no, ya estás judaizando. Ya te estás saliendo del orden. Porque quieren ayudar al Eterno como si Él necesitara ayuda. Dice que en la congregación, en la congregación primitiva o al inicio de los primeros seguidores del Mesías, dice que se iban añadiendo los que iban a ser salvos. Y ellos se iban añadiendo. ¿Por qué? Porque el Eterno los iba llamando, no por otra cosa. El Eterno te llama y si tú aceptas seguirle, pasas a ser pueblo de Él. Pero entonces cuando ellos le piden el rey a Samuel, Samuel dice, bueno, ok, voy a hacerlo porque el Eterno me acaba de decir que les escuche. Y les concede el que tengan un rey. Bueno, él sabía que le iban a pedir rey. Y entonces les dice al pueblo, ok, pero antes de eso, si gustan eso lo pueden leer, primer libro de Samuel, 8, 5 al 9, pero lean el 9, que les dice precisamente lo que vamos a ver en el capítulo 17, del 15 al 20 de Devarim, donde estamos en la parasha. Estas son las características que tiene que tener un Melech, un rey. El versículo 15 dice, ciertamente pondrás sobre ti al rey que Adonai tu Elohim escoja. Primer punto, son 3 puntos importantes aquí. El primero es que Elohim iba a escoger al rey, no lo iban a elegir ellos. De alguna manera aquí no hay una democracia, aquí es lo que el Eterno quiere. ¿Por qué? Porque el Eterno sabe lo que necesitamos y lo que nos va a hacer bien. Que desafortunadamente se desvían, ese es otro asunto. Entonces, primeramente, dice el rey que Adonai tu Elohim escoja. A uno de entre tus hermanos pondrás por rey sobre ti, y no pondrás sobre ti a un extranjero que no sea hermano tuyo. 16. Además, el rey no tendrá muchos caballos. Segundo punto. No va a tener ciertas cosas. ¿Por qué? Porque esas cosas lo podían desviar. Fíjense lo que dice. Ni hará que el pueblo vuelva a Egipto para tener muchos caballos, pues Adonai te ha dicho, jamás volverás por el camino. Tampoco tendrá muchas mujeres, no sea que su corazón se desvíe. Tampoco tendrá grandes
cantidades de plata u oro. O sea, no va a tener posesiones, tantas posesiones. Y número 18, el versículo 18, número 3, punto número 3. Tampoco tendrá el 18 dice, sucederá que cuando él se siente sobre el trono de su reino, escribirá para sí una copia de la Torá en un libro, en presencia de los Coanim y Leviim. ¿Qué es lo que le está diciendo? 3 principios importantes. Primero, lo voy a elegir yo. Segundo, no va a tener ciertas cosas para que no se desvíe. Y tercero, tiene que estudiar la Torah. ¿Por qué tenía que estudiar la Torah? Era un rey. El Eterno iba a poner un rey. O iba a permitir que se pusiera un rey. ¿Para qué? ¿Para que fuera un autoritario? ¿Era para eso que quería un rey? ¿O el Eterno iba a permitir un rey? Pues no, señores. El Eterno iba a permitir un rey. Sí, para que los dirigiera, para que organizara, como lo leímos al principio, de que aquí tenemos al presidente de la República Mexicana, que ahorita está el señor López Obrador. Y él es el que tiene que administrar todo en el país, todas las secretarías, como la Secretaría del Trabajo, la Secretaría Agrícola, la Secretaría Energética, la Secretaría de Salud, la Secretaría de Finanzas, o sea, todas las secretarías que haya, era para que las administrara, pero era para que se administraran de una manera justa, equitativamente, correcta. ¿Y quién iba a ir dirigiendo todo eso? Pues el Eterno, porque el Eterno les iba a ir diciendo cómo lo tenían que hacer. Y les dice, ¿sabes qué? Tampoco vas a tener muchas mujeres, no vas a tener oro, no vas a tener plata, no vas a tener muchos caballos, o sea, muchas posesiones, porque eso te va a hacer que te desvíes. Y no es para que te desvíes, ¿era para qué entonces? No para mostrar tu poderío, ¿era para qué? Para servir. Él tenía que ser una persona para servir. ¿Sabía usted que el presidente de la República, al igual que el poder legislativo y el judicial, son empleados de nosotros? Porque de nuestros impuestos les pagan. En ese tiempo igualmente era para que administraran todo lo que el Eterno les había dado. Les había dado la Torá. Ahí había leyes que... Había leyes religiosas, había leyes morales, había leyes que tenían ceremoniales. Y todo eso tenía que llevar un orden. Y el Eterno establece a cada uno para que ese orden se pudiera llevar a cabo y el pueblo viviera en paz, estuviera en shalom. Entonces le dice, estudia la Torah porque ahí están todos los principios. Y no solamente estúdiala. Bueno, el que la estuviera escribiendo, dígame usted si no le iba a estar estudiando. Tenía que ir apuntando todo. Imagínese desde Bereshit hasta Devarim. No recuerdo cuántos capítulos tiene Devarim. 50, ¿no? No sé, 40. No, 30 y tantos tiene. 34, sí. Entonces, ¿cómo o por qué permite el Eterno? Bueno, lo permite porque el pueblo dijo, no, de alguna manera no queremos que nos siga gobernando el Eterno. Pero el Eterno, como ya los había escogido como pueblo de ellos, como hijos de ellos, o hijo, porque incluso el Eterno trata a Israel como un hijo. No los trata por separado a cada uno, los trata a todo el pueblo de la nación o a todo el pueblo de Israel como un hijo. De hecho, la salvación para el judío no es como nosotros la tenemos, de que es individual. Ellos la salvación es para todo el pueblo y así ellos la entienden, la salvación para toda la nación. Y en conjunto tiene razón, porque mismo Rab Shaul habla de la salvación de Israel en el capítulo 11 de Romanos. Y así habla de la salvación de Israel. Y así es. Que cada quien debe de poner de su parte para salir adelante. Bueno, eso también es verdad. Entonces,
El Padre desde un inicio quería que nosotros fuéramos reyes y sacerdotes. ¿Qué dice Shemot 19:6? Shemot, Éxodo 19:6. Dice: y ustedes serán para mí un reino de Coanim. Fíjense, esta versión así dice, reino de Coanim. Y la versión más común dice un reino, no, que sean reyes y sacerdotes. Aquí tengo la Torah. La Torah, permítame un segundito, voy a buscar Shemot 19 para ver cómo dice la Torah en la versión hebrea. Que es 19:6, ¿verdad? Dice, entonces ustedes serán para mí reinado de Coanim y nación santa. Gente apartada, obviamente. Gente Kadosh. Pero la Reina Valera dice reyes y sacerdotes. Y a nosotros nos han enseñado, vamos a abrir Hashá en primera carta de Kefa, primera carta de Pedro, 2, 9 y 10. Aunque vamos a leer primero el 10. Porque nos dice ahí, o nos han hecho pensar, que cuando nos habla de reyes y sacerdotes, en la explicación evangélica es que reyes porque somos hijos del rey y tenemos tanta autoridad y tenemos tanto poder y usted va a conquistar la tierra. Y ustedes si han escuchado ese tipo de predicaciones que más que predicaciones son charlas motivacionales. Bueno, predican mucho de esta manera. Y en parte hay razón porque somos hijos de un rey y tenemos cierta autoridad. Fíjense lo que dice primeramente el 10. Dice, pues ustedes en otro tiempo no eran pueblo. Para aquellos que creen que todos son hijos de Dios, bueno, no todos son hijos de Dios. Incluso en la primera carta de Juan, capítulo 3, ahí dice que hay unos que son hijos de Elohim y hay unos hijos que son del adversario, de la desobediencia. Entonces aquí dice, pues ustedes en otro tiempo no eran pueblo, pero ahora son pueblo de Elohim. No habían recibido misericordia, pero ahora han recibido misericordia. Ahora ya somos pueblo, ya no somos gentiles, ¿sale? Porque gentil viene de la palabra hebrea goí, que significa gente de las naciones, pueblos. O sea, y si hay dos pueblos en el mundo, nada más está el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, y están las naciones. Y si usted le está diciendo goí o gentil, usted está diciendo yo soy gente de las naciones. Y usted no tiene que ser gente de las naciones. O si usted ya aceptó a Elohim y a su Mesías, o por medio del Mesías, usted ya es hijo de Elohim. Y antes no era pueblo, como dice también Efesios, me parece. Efesios capítulo 5, me parece, dice que antes, bueno, que ahora ya somos de la ciudadanía de Israel, algo así dice ese versículo. Entonces, antes no era hijo de Dios, antes no pertenecía al pueblo de Dios, ahora ya créasela, ya es parte del pueblo de Dios. Pero ahora sí vamos al contexto. Dice, pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa. Linaje escogido. ¿Qué es la palabra linaje? Bueno, simiente, semilla. Real sacerdocio. Cuando le está diciendo ahí real sacerdocio, está hablando de rey, de alguien con autoridad. Y entonces cuando dice usted es real sacerdocio, porque obviamente leen este versículo de primera carta de Pedro y no de Éxodo 19:6. Pero realmente cuando nos está diciendo
que nosotros vamos a ser reyes, sí es para tener la autoridad de parte de Dios como hijos del rey, pero no para hacer nuestra santa voluntad, ni actuar con autoritarismo, ni nada como muchos reyes se pervirtieron, sino para servir a los demás. Entonces usted tiene por un lado el ser una persona justa, ser un sadik, una persona justa, para ser un koanim. ¿Un qué? Koanim. En lugar de sacerdote, la traducción más correcta hubiera sido un ministro, alguien que ministrara para estar dentro de la presencia del Eterno. Entonces usted, el Eterno lo que quería es que usted fuera un ministro, que usted ministrara directamente con el Eterno. Cuando estaban en el monte Sinaí, el Eterno quiso hablar con todo el pueblo de Israel y tuvieron miedo. Y que dijeron, no, Moshe, mejor habla tú con el Eterno y tú ya nos pasas el recadito porque la verdad estamos temblando. Él quería que todos fueran ministros, pero no se pudo por esa situación. Y entonces, ¿qué sucedió? Que los que se inclinaron a favor cuando hicieron el becerro de oro fue la gente de ¿qué? De Leví. Y a ellos se les entregó el sacerdocio, el que sean ministros. Y por eso ellos tenían que ministrar. Y ellos ministraron todo el tiempo para tener la cercanía entre la gente y el Eterno. Y esa relación se vio afectada. Y por eso tuvo que venir ¿quién? Yeshua, para poder acercar al hombre con Dios nuevamente. ¿A quiénes vino? A la casa, a la casa de las ovejas perdidas de Israel. Aquí fue prometido a Israel, no fue prometido a las naciones, fue prometido a Israel. Y ya después, si tú eres de otra nación, o sea, tú eres gentil, y el Eterno te llama, y tú le aceptas, tú aceptas estar con Él, seguirle a Él, aceptas a Yeshua primeramente como Mesías e Hijo de Dios, y luego el guardar los mandamientos, como dice en Apocalipsis 14:12, que deben de ser las dos cosas, entonces tú ya perteneces al pueblo de Dios, como lo acabamos de leer en la primera carta de Pedro 2:10. Ya eres parte de ese pueblo. Y al ser parte de ese pueblo, ya eres hijo de Dios. Entonces el Eterno lo que quiere es que seas un ministro, alguien que esté en su presencia. Luego un rey. Para ser autoritario, no. Sí para tener autoridad sobre muchas cosas. Pero, sobre todo, para poder servir a los demás. Y obviamente, el rey cuando leía la Torah iba a adquirir ¿qué? Esa sabiduría, iba a adquirir esa kedushá, esa santidad, iba a poder hacer las cosas correctamente para estar bien delante de la presencia del Eterno. Y el Eterno es lo que quiere que a hoy nosotros regresemos y que tengamos esto presente. Quiere que seamos reyes, que seamos ministros para Él, pero conforme a la Torah. Ellos tenían la obligación de escribirla y de estudiarla para que no se les olvidara todo lo que el Eterno había indicado a través de ella y poder tener un orden. Desafortunadamente muchos se desviaron y uno de los más sabios, por no decir el más sabio porque así lo dice la escritura, Salomón, fue lo que no hizo definitivamente, seguir la Torah. Porque tuvo un montón de riquezas, tuvo un montón de mujeres y por eso se desvió. Ya ven, por eso el Eterno es sabio y les dice, hagan esto, porque tiene que ser así para que haya un orden, haya un shalom, para que esa constitución que yo les he dado, para que se puedan regir religiosamente, civilmente y en los misterios que yo les he dado a través de las fiestas, pueda haber un orden y sea una bendición para ustedes. En el que practica, dice ahí, la justicia es justo. Primera carta de Juan.
Primera carta de Juan, capítulo 3, 7. Hijos míos, que nadie les engañe. El que practica la justicia es justo, así como él es justo. Si un rey, un cohen, un profeta, y toda la gente estudia la Torah, ahí sabe que están los mandamientos que hay que seguir. Y al seguir esos mandamientos se hace una persona que justa. Se hace una persona justa. Guardar los mandamientos es ser una persona justa. Yeshua guardó todos los mandamientos, ¿cierto o falso? Guardó todos los mandamientos. Malinterpretan que él guardó todos los mandamientos por nosotros, en lo cual él nunca lo dijo. Al contrario, él los guardó para darnos ejemplo de que se podían guardar. Y nosotros teníamos que seguir su ejemplo. Y por el contrario, en el capítulo 5 de Mateo 19 dice que el que no los enseñe, no los practique, será llamado pequeño en el reino de los cielos. Mas en el cambio el que los enseñe y el que los practique será llamado grande en el reino de los cielos. Entonces imagínense todos aquellos que te están diciendo, no, tú eres un judaizante, no, tú no, ya pasó la ley, no, el fin de la ley es Cristo, por no entender los principios de Dios. Entonces, ¿quién aquí en este versículo 7 dice cómo él es justo? ¿De quién está hablando? ¿Quién es justo? Yeshua es justo y fue justo. Y precisamente Moshe habla de él en esta parashá. Capítulo 18, de ahí mismo, Devarim 18, Deuteronomio 18, 15. Un profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantará Adonai tu Elohim, a él oirás. A él oirás. Bueno, ahí habla de que es, dice, un profeta. Pero Yeshua no solamente fue profeta, tuvo las tres formas del gobierno que Elohim estableció. Él fue profeta, pero también fue ¿qué? Un Kohanim. Te puede leer todo el libro de Hebreos y ahí habla de él. Y también va a ser ¿qué? Un rey. Cuando venga, él va a ser rey. Por eso no lo aceptan los judíos, porque ellos esperaban un rey, uno que trajera paz, uno que administrara bien a los judíos. Pero como él llegó manso, es que es lo que no entienden también muchas veces, lo que hemos hablado, que el rey es tiene que ser una persona humilde, que pueda servir a los demás. Y eso es lo que hizo Yeshua. Sirvió a los demás. ¿No dice la escritura que, el Brit Hadashah, que vino a salvar a todos los que estaban oprimidos ¿por quién? Por el adversario. Él como profeta, él como Kohanim, como sacerdote y también como rey. Cuando venga va a venir con autoridad, cuando venga por todos nosotros, tanto judíos como los que somos de origen gentil, que hoy entendemos que tenemos que practicar la justicia y ser justos como Él es justo. Es lo que debemos de hacer en la actualidad. Y todos estos principios los debemos de tener. Debemos ser tzadik. Yo tengo que ayudar a la gente que tiene necesidad. ¿Eso es justo? Yo no tengo que mentir. ¿Eso es justo? Yo no tengo que robar. ¿Eso es justo? Yo no tengo que andar en fornicación. ¿Eso es justo?
Yo no tengo que andar en el chisme, ¿eso es justo? Yo no tengo que estar transeando a las personas, ¿eso es justo? Yo no tengo que estar maltratando a los demás, ¿eso es justo? Yo no tengo que tener inmoralidad, ¿eso es justo? Bueno, todo eso y mucho más, ¿dónde creen que está? En la Torah. Y por eso el Eterno le dice a los reyes, tienen que ser así, 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 así. Entonces, todo lo que el gobierno que el Eterno había puesto para Israel, usted ahora debe de serlo en su vida, en su familia, en su hogar. Usted debe de ser un buen administrador, como si fuera un rey. Pero no para que sea un autoritario, sino para que sea una persona humilde y pueda hacer bendición en su familia. Tiene que ser un kohanim, tiene que estar ministrando en su casa. Y obviamente tiene que practicar esa justicia, porque eso le va a traer santidad a su vida. Y es lo que dice la Torá y lo que mismo Kefa, lo que mismo Pedro dijo ahí. Un reino de sacerdotes y gente santa, gente apartada para el Eterno. Bueno, este es el comentario en esta tarde de la parashá, de esta parashá que correspondió o que corresponde a esta semana. Espero que haya sido de bendición para cada uno de ustedes y vamos a darle gracias al Eterno. Padre Santo, en esta hora te damos gracias, Señor, porque tú nos has hablado, Señor. No quieres solamente que seamos oidores y oidores olvidadizos, sino que seamos hacedores de tu palabra. Que podamos cumplir tu palabra. Que podamos obedecerte, Señor. Tú eres el que quita reyes, pone reyes, y tú nos has puesto como reyes. Y también nos has puesto como ministros. Pero si alguien no es correcto o no está haciendo lo justo, tú lo vas a quitar de ese ministerio o de ese cargo. No permitas que eso suceda en nuestras vidas. Ayúdanos a practicar la justicia como Yeshua, el justo, el Sadik, lo hizo. Ayúdanos, Señor, a tener la fuerza, la valentía, Señor, para seguir adelante en todos los caminos, en todo lo que tengamos. Enséñanos a estudiar la Torá, Señor, como le dijo Rab Shaul a Timoteo, que él había aprendido de las Escrituras y que lo podían hacer sabio para la salvación. Padre mío, en esta hora, si tú lo permitas en nuestras vidas, que cada día seamos sabios porque entendemos la Torá, Señor, no para justificarnos a través de la Torá, porque no nos justifica, Señor, eso. Nos justifica, Señor, el sacrificio de Yeshua. Pero también, Señor, nosotros tenemos que ser obedientes a tu palabra, a tus mandamientos, para ser sabios, Señor, y ser bendición para los demás también. En el nombre de tu Hijo amado, toca las vidas y los corazones de aquellos que están escuchando este mensaje, Padre, y pueda tocar sus corazones y puedan compartir para que sean tocadas más personas. Padre, en el nombre de Yeshua te lo pedimos y te agradecemos por estos momentos. Amén. Bueno, compartan por favor, reaccionen también y si tienen algún comentario, alguna pregunta, bueno, también la pueden hacer respetuosamente y bueno, espero que estén llenos de shalom, que tengan el resto de este día de shalom, de este Shabbat. Y bueno, terminando en unas cuantas horas, que inicie la semana, puedan también tener una Shabbat Tov, una bendecida o una buena semana para cada uno de ustedes. Adiós.